¿Y si te dijera que el arroz que consumes cada semana ya no depende únicamente del clima, ni del esfuerzo humano, ni siquiera del suelo en el que crece? Durante siglos hemos creído que los arrozales del sudeste asiático eran paisajes eternos, moldeados por la lluvia, el barro y generaciones de manos anónimas trabajando bajo el sol. Pero algo ha cambiado, y lo que está ocurriendo ahora mismo en esos campos silenciosos no es solo una evolución agrícola, es una transformación estructural que está reescribiendo las reglas invisibles de la seguridad alimentaria mundial. Cada año, más de 200 millones de toneladas de arroz emergen de esta región, una cifra tan grande que resulta casi abstracta. Sin embargo, detrás de ese volumen aparentemente estable, se esconde una red creciente de sensores orbitales, algoritmos predictivos, drones autónomos y semillas diseñadas para resistir condiciones que hace apenas una década habrían destruido cosechas enteras. Y lo más inquietante es que esta revolución no hace ruido, no ocupa titulares, no genera debates masivos, simplemente avanza. En aldeas donde las parcelas apenas superan 1 hectárea, dispositivos conectados a satélites miden emisiones invisibles. En campos inundados, sistemas láser corrigen desniveles milimétricos que el ojo humano jamás percibiría. En teléfonos móviles que caben en un bolsillo, pequeños agricultores reciben advertencias climáticas con precisión casi quirúrgica. Todo esto está ocurriendo ahora. Y, sin embargo, la mayoría del mundo sigue imaginando la producción de arroz como una escena detenida en el tiempo. Si este tipo de revelaciones te atrae, si sientes que hay capas de la realidad que merecen ser exploradas con profundidad y sin superficialidad, este es el momento de formar parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para no perderte los sistemas invisibles que sostienen nuestro mundo. Apoya este contenido con un me gusta y comparte este video con quienes creen que ya lo han visto todo. Porque lo que estamos a punto de mostrarte no es solo tecnología aplicada al campo, es la convergencia entre tradición milenaria y automatización avanzada, entre barro ancestral y datos procesados a miles de kilómetros de altura. Pero hay una pregunta que aún no hemos respondido. ¿Qué ocurre cuando la agricultura deja de depender exclusivamente de la experiencia humana y comienza a tomar decisiones basadas en millones de datos por segundo? ¿Qué significa que satélites como Sentinel-1 y Sentinel-2 puedan detectar variaciones invisibles en la intensidad de cultivo con una precisión cercana al 98%? ¿Y qué implicaciones tiene que algunas variedades de arroz estén siendo diseñadas específicamente para sobrevivir a noches más cálidas, inundaciones tempranas o sequías prolongadas que antes eran impredecibles? A medida que avances en este video, descubrirás cómo drones reducen el uso de químicos en un 30%, cómo la siembra directa mecanizada está alterando ciclos tradicionales de cultivo y cómo plataformas digitales en idiomas locales están redefiniendo el concepto mismo de asesoría agrícola. Pero todavía no es el momento de entrar en esos detalles. Antes debemos comprender el alcance real de esta transición, la magnitud de lo que está en juego y la dimensión silenciosa de esta transformación. Si quieres seguir cruzando este límite invisible entre lo que parece obvio y lo que realmente ocurre bajo la superficie, quédate hasta el final. Dale me gusta, deja tu comentario y comparte este contenido con quienes buscan entender el mundo más allá de la apariencia, porque lo que está sucediendo en los arrozales del sudeste asiático no es solo una mejora técnica, es una señal de algo mucho más profundo que apenas comenzamos a descifrar. Y la verdadera pregunta es si estamos preparados para entenderlo. Imagina el amanecer sobre el delta del Mekong. La bruma aún flota a pocos centímetros del agua y los campos parecen espejos fragmentados que reflejan un cielo apenas iluminado. Durante generaciones, este paisaje ha sido sinónimo de trabajo manual, de manos hundidas en el barro, de trasplantes realizados uno por uno bajo un calor implacable. Si caminaras por estos arrozales hace 20 años, escucharías únicamente el sonido del agua moviéndose entre los tallos y las voces de los agricultores, coordinando la jornada. Pero hoy, si prestas atención, hay otro sonido casi imperceptible que atraviesa el aire. El zumbido constante de pequeños rotores eléctricos desplazándose con precisión milimétrica. Un dron cruza el campo siguiendo una trayectoria que no es aleatoria. Desde el suelo parece un simple punto oscuro recortado contra el cielo claro, pero en su interior opera un sistema capaz de medir variaciones en la clorofila, identificar zonas con estrés hídrico y calcular dosis exactas de fertilizante para cada metro cuadrado. Lo que antes se aplicaba de forma uniforme, hoy se distribuye con una lógica invisible que responde a mapas generados por datos satelitales. El agricultor ya no depende únicamente de la intuición heredada,
Observa en la pantalla de su teléfono una representación digital de su parcela, con colores que indican niveles de salud del cultivo que el ojo humano no podría distinguir. Este cambio no comenzó de la noche a la mañana. La presión demográfica, la variabilidad climática y la creciente demanda internacional empujaron a la región a replantear su modelo productivo. Vietnam, Tailandia y Filipinas no solo compiten en volumen, sino en eficiencia. En campos fragmentados, donde muchas parcelas no superan las 2 hectáreas, la mecanización tradicional encontraba límites físicos evidentes. Sin embargo, la introducción de sistemas de nivelación láser transformó algo aparentemente tan básico como la superficie del suelo. Un terreno con desniveles mínimos puede alterar la distribución del agua, afectar la germinación y multiplicar el desperdicio de semillas. Al corregir esas imperfecciones con precisión casi quirúrgica, se logra ahorrar hasta un 12% de agua y reducir considerablemente el uso de insumos. A simple vista el campo sigue siendo el mismo, pero bajo esa superficie, ahora existe un orden geométrico que optimiza cada gota y cada grano. Mientras tanto, en órbita terrestre, satélites como Sentinel-1 y Sentinel-2 capturan imágenes que atraviesan nubes y humedad. Estos dispositivos no observan el arroz como lo haría un visitante ocasional. Analizan patrones de reflectancia, detectan cambios sutiles en la biomasa y generan modelos predictivos que anticipan rendimiento. Los datos viajan miles de kilómetros en cuestión de segundos y regresan convertidos en recomendaciones específicas para agricultores que tal vez nunca hayan visto el espacio exterior, pero cuya producción depende ahora, parcialmente, de él. Este contraste entre tradición y tecnología crea una tensión silenciosa. El arroz sigue creciendo en agua y barro, pero su gestión se decide en capas de información que flotan por encima de la atmósfera. Sin embargo, hay un elemento aún más inesperado que comienza a emerger. Más allá de la eficiencia y la productividad, los sistemas de monitoreo están midiendo algo que rara vez formaba parte de la conversación agrícola: las emisiones de metano. Los arrozales inundados son una de las principales fuentes de este gas, y ahora algoritmos capaces de estimar su intensidad están influyendo en políticas ambientales y acuerdos comerciales. De repente, la producción de arroz ya no es solo un asunto de toneladas cosechadas, sino de impacto climático global. La misma parcela que alimenta a miles puede convertirse en un punto estratégico dentro de una red internacional de compromisos ambientales. En laboratorios regionales, nuevas variedades de arroz están siendo diseñadas para tolerar inundaciones tempranas o noches más cálidas que reducen el rendimiento. Estas semillas no solo buscan sobrevivir, están pensadas para adaptarse a escenarios futuros aún inciertos. Lo que parece una simple mejora genética encierra una pregunta más profunda. Si el clima continúa alterándose, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse el equilibrio entre tradición y automatización? Cada innovación tecnológica introduce una capa adicional de dependencia, y esa dependencia redefine quién controla realmente el sistema. Mientras recorremos estos campos transformados, la sensación es clara. Estamos presenciando algo más que modernización. Estamos entrando en un entramado donde datos, clima, economía y geopolítica convergen en cada hectárea cultivada. Lo que comenzó como una herramienta para optimizar recursos se está convirtiendo en una infraestructura invisible que conecta aldeas rurales con redes globales de información. Y si todo esto ocurre en silencio, sin grandes anuncios ni espectáculos mediáticos, quizás sea porque la verdadera magnitud de esta transición aún no ha sido completamente comprendida. Observa por un momento ese dron que regresa a su base, la pantalla del teléfono que muestra un mapa vibrante de colores, el arroz que se mece bajo el viento como lo ha hecho durante siglos. Parece una escena tranquila, casi inmutable, pero bajo esa calma aparente, se está configurando un sistema de decisiones que trasciende fronteras y redefine la seguridad alimentaria mundial. Y esto apenas es la superficie de un proceso mucho más complejo que todavía no hemos explorado. Lo que descubrirás a continuación revelará hasta qué punto esta transformación no solo afecta a los agricultores, sino al equilibrio mismo entre tecnología, naturaleza y poder en el siglo XXI. A medida que la luz del día se desplaza sobre los arrozales del sudeste asiático y el reflejo del cielo comienza a fundirse con el verde intenso de los tallos maduros, lo que parecía simplemente una escena agrícola adquiere una dimensión distinta. Ya no estamos observando únicamente un cultivo tradicional sostenido por agua y paciencia, sino un entramado cuidadosamente articulado, donde la ingeniería aplicada, los datos satelitales y la biotecnología convergen en una coreografía silenciosa. Cada parcela, por pequeña que sea,
forma parte de una red interconectada que trasciende el horizonte visible y se integra en una escala global de producción, regulación climática y estabilidad económica. Lo que durante siglos fue interpretado como una actividad local, hoy se revela como un sistema complejo con ramificaciones invisibles. Cuando un dron ajusta la dosis exacta de fertilizante sobre un área específica, no solo está optimizando el rendimiento de ese campo, está reduciendo emisiones, ajustando costos, alterando proyecciones de exportación y modificando balances comerciales que afectan a millones de personas. Cuando un satélite detecta cambios en la humedad del suelo o en la intensidad del cultivo, esa información no queda aislada en un archivo técnico. Alimenta algoritmos que influyen en decisiones gubernamentales, en seguros agrícolas, en inversiones internacionales. La dinámica interna de estos arrozales ya no responde únicamente al ciclo natural del monzón, sino a flujos constantes de información que operan más allá de la percepción cotidiana. La transformación profunda que hemos recorrido no es estridente ni espectacular. No se manifiesta en grandes infraestructuras visibles ni en monumentos tecnológicos. Se despliega en capas superpuestas, como una arquitectura invisible que sostiene la estabilidad alimentaria de una región entera. Las estructuras invisibles que coordinan sensores, plataformas digitales y variedades resilientes están redefiniendo la relación entre naturaleza y tecnología. Lo que antes era adaptación reactiva al clima, ahora se convierte en anticipación estratégica. Lo que antes dependía del conocimiento transmitido de generación en generación, ahora se complementa con modelos predictivos, capaces de proyectar escenarios futuros con semanas o meses de antelación. En esta transición se percibe también una tensión sutil. La tradición agrícola del sudeste asiático no ha desaparecido. Continúa viva en la experiencia de los agricultores, en su lectura intuitiva del cielo y del agua. Sin embargo, esa experiencia ahora dialoga con engranajes ocultos que procesan millones de datos en segundo plano. La autonomía del productor se entrelaza con sistemas digitales que recomiendan cuándo sembrar, cuánto regar y qué variedad utilizar. Esta convergencia no implica necesariamente pérdida, sino reconfiguración. La identidad agrícola se transforma al integrarse en una red más amplia de decisiones que operan a múltiples escalas. El impacto silencioso de esta transformación no se limita al ámbito rural, en mercados urbanos, en cadenas de suministro internacionales y en negociaciones climáticas. El arroz del sudeste asiático ocupa un lugar estratégico. Las emisiones de metano monitoreadas desde el espacio, las mejoras en eficiencia hídrica, logradas con nivelación láser, y las variedades diseñadas para resistir eventos extremos, forman parte de un equilibrio delicado que sostiene tanto la seguridad alimentaria como los compromisos ambientales globales. Cada innovación aplicada en un campo remoto puede repercutir en índices de precios, en acuerdos comerciales y en la percepción internacional de sostenibilidad. Contemplar este escenario con distancia permite comprender que la producción de arroz ya no es un acto aislado de cultivo, sino un nodo dentro de un entramado mayor. Las fuerzas estructurales que la moldean, tecnológicas, climáticas, económicas, actúan como corrientes subterráneas que orientan decisiones y comportamientos humanos. El agricultor que observa su parcela desde la orilla del canal ya no está solo frente a la naturaleza, se encuentra conectado a una red global que influye en su práctica diaria. Esa conexión redefine responsabilidades y oportunidades, pero también expone vulnerabilidades ante fallos tecnológicos, fluctuaciones de mercado o cambios en políticas internacionales. Al desacelerar la mirada y observar la escena final de esta jornada, los campos alineados con precisión geométrica, los datos fluyendo silenciosamente entre satélites y dispositivos móviles, las semillas adaptadas a un clima incierto, se percibe que estamos ante una ingeniería sistémica que trasciende la simple mecanización. Es una reorganización de la agricultura como infraestructura estratégica, una integración entre lo orgánico y lo digital que altera la manera en que comprendemos la producción de alimentos. La aparente simplicidad del arroz cocido en un plato cotidiano esconde una red de decisiones técnicas, científicas y económicas que operan lejos de la vista, pero cuya estabilidad sostiene sociedades enteras. Esta narrativa no culmina con una revelación espectacular, sino con una comprensión más profunda de la escala y la interdependencia. Los arrozales del sudeste asiático continúan meciéndose bajo el viento, como lo han hecho durante siglos, pero ahora lo hacen dentro de un marco ampliado de inteligencia distribuida y planificación estratégica. La transformación no borra el pasado, lo integra en un sistema más amplio, donde tradición y tecnología coexisten en un equilibrio dinámico. Y mientras el sol se oculta sobre los campos inundados, queda la certeza de que aquello que parecía simple y local es,
en realidad, una pieza fundamental en el engranaje silencioso que mantiene en funcionamiento al mundo moderno. Si cada grano de arroz que llega a tu mesa forma parte de esta red interconectada de decisiones, datos y fuerzas estructurales que operan más allá de la percepción cotidiana, ¿qué otras realidades aparentemente simples estarán sostenidas por sistemas invisibles cuya magnitud apenas comenzamos a comprender? Si llegaste hasta aquí, entonces ya no estás mirando un arrozal como antes. Algo cambió en la forma en que lo percibes, aunque sea de manera sutil. Ahora sabes que detrás de una imagen tranquila puede existir una dinámica interna inmensa, una arquitectura de decisiones y señales que casi nunca se ve, pero que sostiene mucho más de lo que imaginamos. Y para mí, que hayas acompañado esta travesía hasta el final, significa que también tienes esa curiosidad rara y valiosa de quien no se conforma con la superficie, de quien quiere comprender cómo funciona el mundo cuando nadie lo está mirando. Si este documental te dejó esa sensación de asombro sereno, si en algún momento pensaste, esto es más grande de lo que parecía, entonces te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal para que sigamos explorando juntos esas realidades que suelen pasar desapercibidas, esas estructuras invisibles que influyen en la vida cotidiana sin pedir permiso. Y si este video te aportó claridad o simplemente te abrió una nueva perspectiva, regálale un me gusta como un gesto simple, casi íntimo, de decir, sí, esto valió la pena. También te pido algo más, pero con la misma sinceridad. Compártelo con alguien que disfrute mirar el mundo con calma y profundidad, con alguien que aprecie entender lo que se esconde detrás de lo evidente. A veces una sola persona descubriendo esto cambia una conversación, una mirada, una forma de interpretar lo cotidiano. Y si te nace dejar un comentario, escribe solo una frase corta, como una especie de señal entre quienes vieron lo mismo que tú. Algo sencillo, directo, simbólico. Por ejemplo, nada es tan simple. Esa frase encierra exactamente lo que acabas de sentir. Y leerla aquí abajo crea una pequeña comunidad de personas que ya cruzaron ese umbral mental. Gracias por estar aquí, por prestar atención, por quedarte cuando la mayoría se va. De verdad. Y si quieres seguir en esta misma línea, con esa misma sensación de descubrimiento tranquilo, el próximo video que aparece en tu pantalla es un buen lugar para continuar. Nos vemos ahí.